Y vámonos a hacer análisis sobre este tema tan espinoso que es la seguridad y sobre todo a 4 años. Precisamente para platicar sobre este tema, saludo con gusto al especialista en seguridad, a David Saucedo. David, con el gusto de saludarte, pues, ¿cuál sería, para empezar fuerte en el análisis, cuál sería tu evaluación a estos 4 años cuando se observa pues una celebración completa en la marcha del fin de semana? ¿Hay algo que celebrar en materia de seguridad? Con el gusto de saludarte, bienvenido. ¿Qué tal, Gabriel? Qué gusto saludarte. Lamentablemente, en materia de seguridad, el balance es negativo en los 4 años que tenemos de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo cierto es que en distintas regiones del país tenemos grupos de crimen organizado trenzados en una espiral de violencia sin fin. La transición que se ha dado en varias entidades, el sexenio comenzó con unos 3 o 4 gobiernos de Morena. Ahorita tenemos más de una veintena de estados gobernados por el partido del 22. presidente. No tenemos un resultado favorable en materia de seguridad. Hay métricas que nos hacen que el gobierno federal difunde de manera intensa, sobre todo en las conferencias mañaneras, pero son métricas falsas que muestran una aparente disminución en el número de homicidios, pero esto contrasta con la información que tenemos de manera local en distintos estados del país. Se trata de una compleja operación de maquillaje de cifras. Suponiendo que fuera real esta disminución, pues de todos modos tenemos un resultado muy pobre. El número de homicidios que se cometen en el país es demasiado alto. De acuerdo con las cifras que nos otorgan las instituciones dedicadas a la atención de adicciones, registran un incremento en el número de personas que solicitan atención para rehabilitación. La edad de consumo de drogas está disminuyendo. De acuerdo con los reportes de la DEA, los flujos de drogas que pasan por México hacia los Estados Unidos no solo no se han detenido, sino incluso se han incrementado. El sistema penitenciario, que en teoría tendría que resguardar y tener aislados a los integrantes del crimen organizado, pues en realidad se convierten en hoteles de 5 estrellas para que puedan seguir delinquiendo al interior de los propios penales. Ha habido fiascos muy notorios en materia de combate a los narcotraficantes de alto perfil. Tenemos el episodio muy conocido de todos del Culiacanazo. Tenemos intentos de captura tanto de Nemesio Ceguera, alias El Mencho, como de integrantes de su primer círculo familiar. Es decir, todos los indicadores nos hacen suponer que tenemos un desempeño muy pobre en materia de inseguridad. Las cosas que pudieran salir mal, creo que salieron peor. Esta situación que describes, ¿qué tanto es provocado por esta estrategia de este gobierno? ¿Y qué tanto es lo que dice este gobierno? El argumento es que me dejaron ya un país violento, una herencia maldita, una guerra que inicia y que pues culpa mucho al sexenio de Calderón. ¿Qué tanto es uno y qué tanto es lo de este gobierno desde tu perspectiva, David? Se trata de una responsabilidad compartida sin ninguna duda. Lo que hereda el presidente Vicente Fox es en efecto, perdón, el presidente Andrés Manuel López Obrador en efecto es un país con distintos puntos de conflicto a lo largo del territorio, pero a los conflictos que ya existían en distintas entidades se añadieron otros nuevos. Al actual gobierno federal le debemos el desmantelamiento, de la antigua Policía Federal, quizá con elementos que permitían suponer que se tendría que haber refundado debido a los casos de corrupción muy conocidos, quizá el más conocido de todos, la captura del general García Luna en los Estados Unidos, pero un poco en la lógica de la 4T, en lugar de curar la pierna que estaba fracturada, decidieron amputar la pierna, es decir, desaparecer a la Policía Federal y crear la Guardia Nacional, que ha entregado resultados muy pobres en el combate a la inseguridad. Pero todo esto que te comento, creo que el presidente y su gabinete de seguridad conocen, saben de que los resultados no son los óptimos, pero han creado una narrativa para tratar de convencer mediante el discurso lo que no se puede disuadir mediante los hechos. Yo creo que lo que está haciendo el presidente es preparar el terreno para una futura guerra contra el narcotráfico. Ya no le va a tocar a él en su sexenio pelear contra los narcos y al mismo tiempo tener una agenda social, económica, internacional tan intensa como la que tiene el presidente Andrés Manuel. Se antojaba complicada.
me parece que él muy conscientemente decidió postergar la batalla final contra el crimen organizado por una razón muy elemental. Si observamos bien, la inseguridad no ha afectado políticamente, desde el punto de vista político electoral, a Morena. Al contrario, la inseguridad en muchos estados del país permitió que los gobernadores del PAN y del PRD o del PRI sufrieran un desgaste importante, lo que permitió el ascenso de liderazgos de izquierda. Ahora que muchos de estos gobiernos ahora están gobernados por Morena, Michoacán, Zacatecas, Colima, Baja California, Sonora, ahora sí van a empezar a sufrir ellos en carne propia el desgaste propio de la guerra de cárteles, pero en su momento la guerra de cárteles apoyó los objetivos político-electorales de Morena. Sí, no se convirtió, digamos, en una papa caliente para la administración, en este caso una administración que iba en ascenso o que iba naciendo, entiendo. Pero bueno, en este caso ya estamos viendo administraciones que tienen un año y medio, otras que, bueno, viene la del Estado de México, una elección importante, Coahuila también, y este tema de la inseguridad, de la violencia, de la delincuencia, pues no se puede decir que es un tema superado. Y bueno, coincido en esta parte que dices, David, sobre que no le ha, digamos, no se ha convertido en una bandera que le haya afectado, no sé, al presidente o en la aceptación del presidente. El presidente está más enfocado en temas políticos, en temas sociales, en temas económicos. Ahorita comentabas, bueno, le va a heredar, ¿qué le va a heredar este gobierno federal? Y la crítica fuerte a esta estrategia de abrazos no balazos, ¿cómo la va a heredar, teniendo en cuenta si es que es lo que pues pretende heredarle al próximo presidente o presidenta, David? Van a ser varios temas. En primer término, una Guardia Nacional que aún está en gestación, está en su etapa de consolidación, no ofrece resultados, únicamente realiza operativos de presencia disuasiva, le va a heredar una serie de compromisos en materia de seguridad con el gobierno de los Estados Unidos, le va a heredar una guerra que se mantiene entre los dos grandes grupos de macrocriminalidad mexicanos, el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa. Sin embargo, también le va a heredar un presupuesto interesante en materia de seguridad para futuros operativos en contra del crimen organizado. Desde luego que también trae consigo una serie de gobiernos, como los que ya mencionamos, de Zacatecas, de Michoacán, de Colima, e incluso de la Ciudad de México, que han estado sufriendo el desgaste derivado de la inseguridad que está presente en varias zonas del país. Le va a heredar a unos militares empoderados, que son quienes dominan las estrategias, las mesas de seguridad pública, tanto a nivel federal como a nivel estatal. Entonces, digamos que él sí deja una serie de activos potenciales para lo que sería una futura guerra de verdad contra el crimen organizado. Va a ser muy complicado, evidentemente, para el siguiente gobierno dejar atrás estos compromisos, dejar atrás esta inercia. Todos intuimos que se va a tratar de un gobierno de continuidad, al menos en los temas de seguridad. No va a ser fácil. Ya los gobiernos de Morena, insisto, van a empezar a sufrir el desgaste producto de las masacres, los multihomicidios, esto que causa en común denomina atrocidades y que están presentes incluso ya en zonas metropolitanas como la Ciudad de México. Ahora, ya para cerrar, y déjame ir perfilando esta pregunta sobre la propia estrategia que estamos viendo, sobre todo cómo se ha desplegado esto que comentas de la Guardia Nacional y los nulos resultados. Vienen elecciones, viene un proceso electoral, le decía hace un momento, en el Estado de México y Coahuila, y en el 2024, durante las elecciones, el proceso pasado, se habló mucho de la presencia de la delincuencia organizada, inclusive organizando y comandando, bueno, con una amplia presencia en el proceso electoral el día de la elección. ¿Verías esa misma presencia en estos dos procesos que tenemos en el 2023, que es Estado de México y Coahuila, o inclusive en el 2024? ¿Verías esa misma presencia, esos mismos rutas o esa misma sombra de la delincuencia organizada, del narcotráfico? Sí, por supuesto, vamos a ver al narco en campaña, tal y como ocurrió desde hace ya varias décadas en estados como Sinaloa, Tamaulipas, Nuevo León, Durango, Coahuila.
lo que ocurre es que la participación del crimen organizado en estos estados desde hace décadas era mucho más discreta. Ahora tenemos un descaro por parte de los grupos del crimen organizado, incluso generando una base social de respaldo con la entrega de juguetes, medicinas, despensas, para contar con el respaldo el apoyo de las comunidades rurales o de zonas urbano marginadas en donde se desenvuelven y en donde están activos estos grupos de crimen organizado. Por supuesto, yo lamentablemente contemplo que va a haber asesinato de candidatos, intimidación de candidatos, financiamiento de campañas por parte de grupos de crimen organizado. Es una ruta que está muy conocida, que ya hemos visto en otros estados, en otros procesos electorales. No tendría por qué ser diferente, y ese es uno de los principales retos que tendrá Andrés Manuel en la recta final de su sexenio: cómo frenar la narcopolítica, es decir, la presencia cada vez más fuerte del crimen organizado en la toma de decisiones sobre quiénes van a gobernar los espacios de los municipios y los estados del país. Esta es una situación muy, muy lamentable, pero que es muy similar a la que se vivió en otros estados, que en otros países que vivieron una situación análoga como la de México. El ejemplo más claro y la analogía que salta de inmediato es lo que vivió Colombia en la década de los 90. Sí, totalmente. Y sobre todo que pues el narco o el crimen organizado va a tener una cierta presencia porque va a tener algún interés que se va a ver reflejado ya no solamente el día de la elección, sino posteriormente al gobierno, y que este gobierno, imagínate, atado de manos por el crimen organizado. Terrible este escenario que se plantea y que bueno, lo tendremos en puerta. David Saucedo, especialista en seguridad, muchísimas gracias nuevamente por esta charla y este análisis. Me dio mucho gusto platicar contigo, Gabriel, un abrazo.